las personas que comenzaban a consumir el yogur tenían menos riesgos o desarrollaban menos infecciones gastrointestinales. El problema con los probióticos es que para poderlos recomendar se tiene que definir bien la cepa que se está prescribiendo y la cantidad que hay. Hay laxantes que sí pueden utilizarse de manera frecuente y por periodos prolongados. Ahí pues sí se ha demostrado que no generan daño, pero hay otros que sí a lo mejor su uso a largo plazo sí puede traer problemas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast aquí en el Hospital San José de Navojoa, en donde recibimos a los médicos especialistas que nos acompañan durante toda nuestra jornada aquí en el hospital, y en esta ocasión tenemos el honor de presentarles a nuestro gastroenterólogo Franz Fernando Montes Vargas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente. Encantada de tenerlo aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito sobre usted para que el público lo conozca. No, pues mucho gusto a todos. Un placer estar en esta invitación que me acaba de hacer Hospital San José para este podcast. Pues de manera básica, pues soy nacido en Tijuana, Baja California. Ahí hice la mayor parte de mi formación básica. Ya posteriormente mis estudios de medicina interna y de gastroenterología los hice en la ciudad de Monterrey. Ahí estudié un total de 7 años para ya posteriormente finalizar y pues ya residir en esta ciudad, Navojoa, que me recibió con los brazos abiertos. Hospital San José también pues me recibió cálidamente y pues muy contento de estar aquí participando en las actividades del hospital. Pues ahí lo tienen para que vayan conociendo un poquito nomás de lo que hace el doctor aquí junto con todo el equipo del Hospital San José de Navojoa. Qué bueno que se sienta bien, que se sienta como en casa, nos da muchísimo gusto, y nos da muchísimo gusto más saber cómo nos puede ayudar con todos estos temas que ahorita abordan en la actualidad y que además están de moda, ¿no? Los mentados probióticos, los famosos probióticos, que, a ver, doctor, ¿son buenos tomarlos? ¿Es malo? ¿Cómo? ¿Sí es falso? ¿Es verdad que nos hacen bien? ¿Qué nos puede platicar? Realmente, pues actualmente hay mucho tema, mucha información sobre los probióticos. Alguna es buena, alguna es mala. En general, pues sí es importante que nos informemos bien respecto a las características que se tienen y cómo utilizarlos, porque la mayor parte de las personas están haciendo un uso a lo mejor indiscriminado o un mal uso, y pues al final de cuentas pues el que sale afectado es el bolsillo, ¿no? Entonces es importante que sepamos cómo utilizarlos, ¿no? Desde inicio, pues yo creo que lo más importante es saber qué son los probióticos. En general, pues hay que saber que son organismos vivos, los cuales básicamente pueden ser o bacterias o pueden ser hongos, los que más se conocen. Y pues son organismos vivos que se utilizan para adquirir un beneficio al paciente, ¿no? Para darle un alivio. Entonces, de cierta forma, pues es un concepto básico, pero bueno, conforme iremos viendo en la charla, pues vamos a ser un poquito más claros en cuanto a qué es su utilidad, ¿no? ¿De dónde nace esta necesidad de utilizar los probióticos en pacientes que acuden a un gastroenterólogo? Desde principios del siglo pasado, fue aproximadamente como en 1900, hubo una química rusa muy famosa. De hecho, ella ganó un premio Nobel. Ella lo que encontró, comenzó a ver como que de relación, era que las personas que comenzaban a consumir el yogur tenían menos riesgos o desarrollaban menos infecciones gastrointestinales. Entonces fue a partir de ahí que dijo, oye, es que hay algo en el yogur que realmente les está ayudando, ¿no? Ya posteriormente se hicieron más estudios en los que comenzaron a encontrar que había algo en nuestro intestino delgado y en nuestro colon que llamábamos la flora intestinal, ¿no? La famosísima flora intestinal. Entonces, cuando había cambios en la flora intestinal, por alguna enfermedad, por algún antibiótico, por algún cambio a lo mejor que no tenemos esperado, pues los pacientes tenían un trastorno ahí. Eso se le llama actualmente disbiosis,
y bueno, con los probióticos logramos reestructurar esa flora intestinal para que vuelva a su normalidad y de esa forma pues darle un beneficio al paciente, ¿no? Y ahora que menciona, doctor, lo del yogurt, yo creo que las mamás y las abuelitas a base de yogurt creen que ya nos vamos a mejorar y todos nuestros males se nos van a ir, nos va a quitar todas las infecciones, nos va a mejorar la digestión. ¿Qué tan cierto es? Ya ve que hay muchísimas marcas famosísimas, para no mencionar nombres, que de repente nos venden como si fuera la cura milagrosa para el estreñimiento, para cualquier malestar estomacal. ¿Qué tan beneficiosos son o qué tipos de yogures son los mejores para consumir? Realmente el yogur es un alimento que pues sí puede tener ciertos beneficios. En general pues deberíamos de saber que pues el yogur ideal pues no va a existir porque los que son más sanos no tienen buen sabor, los que tienen buen sabor no tienen los mejores beneficios porque a lo mejor tienen lactosa, tienen carbohidratos refinados. En general, pues no los puedo recomendar en sí. Y dentro del tema de probióticos, inclusive tampoco es una recomendación que se debería de dar, ya que aunque sí algunos yogurts tienen cierta cantidad de probióticos, en general el problema con los probióticos es que para poderlos recomendar se tiene que definir bien la cepa que se está prescribiendo y la cantidad que hay. Entonces en los yogurts no se tiene eso. Entonces podemos consumirlos como a lo mejor un alimento que está complementando nuestra dieta, pero que en base a yogur uno vaya a conseguir probióticos o los beneficios de los probióticos, definitivamente no es una opción. Es falso. Es falso. Ahí para que no se dejen llevar por la publicidad engañosa, que hay de todos los sabores, colores, pero bueno, vale más acudir a cita para que les den una valoración y un tratamiento adecuado, ¿no? Sí, definitivamente, si uno está considerando el uso de probióticos, lo ideal es que se informe bien. Cuando uno comienza a leer sobre probióticos, uno comienza a darse cuenta que son millones las cepas. Cuando uno estudia un probiótico tienes que saber el género, la cepa y las unidades formadoras de colonias. Eso pues realmente muchos de los probióticos que son de venta libre no lo tienen. Inclusive dentro de los mismos probióticos sabemos que los probióticos tienen una indicación para ciertas enfermedades. Entonces aquí la cuestión es de que para poder tener una indicación primero tenemos que tener un diagnóstico, ya posteriormente al diagnóstico tenemos que saber qué es lo que le vamos a dar. Entonces, en este caso, qué cepa le estás prescribiendo al paciente y cuáles son las unidades formadoras de colonias. Entonces, pues en la mayor parte de las prescripciones, pues los probióticos ni siquiera te dicen qué cepa te están dando, cuántas unidades formadoras de colonias, y lo están prescribiendo pues como si fueran dulces, ¿no? Y no es así. Hay ciertas cepas que son a lo mejor para cierta enfermedad y otras para otra enfermedad. Entonces sí es importante que antes de considerar esas opciones como un complemento en la salud, sí estemos bien informados del tema. Ok, ¿y con qué enfermedades nosotros podemos considerar el consumo de estos probióticos? Fíjate que es una pregunta muy importante y muy interesante en sí, ya que hay mucha polémica dentro de los mismos estudios que se han realizado, dentro de las mismas academias, hay polémica. Por ejemplo, los que más seguimos nosotros aquí en nuestro país son a los americanos, y realmente los americanos pues están muy en contra del uso de probióticos. Solamente hay ciertos escenarios como muy específicos como la pouchitis, que pues, es algo que a lo mejor no vamos a entender, pero pues sí, es un remanente que queda ahí en el colon después de ciertas cirugías. Sería como que básicamente el único criterio o escenario en el que se indicarían. Sin embargo, por ejemplo, nuestra guía mexicana, algunas guías latinoamericanas o las europeas sí se consideran un poquito más a favor de utilizarlos. ¿En qué enfermedades específicamente? Usualmente lo recomiendan posterior a ciertas diarreas o infecciones gastrointestinales. Estas ya sea asociadas a un rotavirus o asociadas a ciertos medicamentos. También se han encontrado que se pueden relacionar a ciertas enfermedades o disminuir las enfermedades como asociadas a la cirrosis y la encefalopatía hepática.
también en otras como es el estreñimiento, otras también como es el síndrome de intestino irritable, una enfermedad muy común y muy prevalente en la mayor parte del mundo. Y pues básicamente son las que más se consideran, pero inclusive dentro de todas ellas no es la misma cepa que tú le das a un estreñido a uno que tiene diarrea por medicamentos. Entonces sí es importante aclarar eso, ¿no? Porque a lo mejor si te estoy dando una cepa, pero no es la que te corresponde para tu malestar, pues no te está sirviendo. Entonces es por eso que el uso de los probióticos sí tiene que tener una verificación buena en cuanto a qué es lo que tú tienes y en base a eso, qué es lo que te vamos a dar. Wow, es un tema bastante interesante. Yo creo de hay mucho de dónde escarbar y por dónde irnos. ¿Por qué se interesó en este tema? ¿Es parte de la formación o hay algunos pacientes que le haya tocado que pues se les dé este tratamiento? La verdad me gustó el tema y más en este proyecto que estamos teniendo aquí en el hospital, porque pues no frecuento mucho ir a las farmacias, pero cuando llego a ir es muy curioso que veo un estante así como de casi media farmacia que tiene pues como 50 opciones de probióticos, ¿no? Sí. Y pues obviamente lo ponen así como si fuera una opción para todos. Y como es de venta libre, pues mucha gente pues se fascina por ese tipo de recomendaciones que dice el mismo farmacéutico y pues se adquiere de los mismos, ¿no? La realidad es que la mayoría ni siquiera tienen una evidencia científica. La realidad es que ni siquiera tienen un precio accesible como para poder decir adelante, cómpralos. Entonces yo consideraría que antes de considerar alguna opción de esas, mejor darle la oportunidad a que se dé una buena valoración médica y ya en base a eso pues definirlo, ¿no? En dado caso, doctor, de que alguien llegara a consumir ese tipo de probióticos, ¿tendría alguna reacción negativa en caso de que no sea necesario para el paciente? La realidad es que no, sí, en cierta forma son muy inocuos, no se asocian mucho a generarle un daño al paciente. A lo mejor personas que estén con defensas muy bajas, que tengan ciertas enfermedades que inmunodeprimen o inestabilizan el sistema de defensa de nuestro cuerpo, pudieran generar algún daño, sobre todo por infecciones. Pero en general no. La realidad es que el más afectado en este tipo de hábitos pues es el bolsillo del paciente, ¿no? Okay. Pero en general el paciente usualmente no le va a pasar nada. Solamente sería un gasto de oquis. Así como es. comúnmente decimos. Pues ahí para que lo tomen en cuenta, esperemos que esta información les sea de mucha ayuda, sobre todo ahorita que están tan de moda y como dice el doctor, que hay de todas las marcas y la farmacia está llena, a veces hasta de venta libre, ¿no? Para todo el público. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta y siempre acudan a valoración médica. Y hablando de otras, ahora sí que remedios a los cuales nosotros acudimos, están los laxantes, ¿no? Que eso también es todo un tema, doctor, que de repente la mamá te dice que no, tómate esto porque es necesario al menos una vez al año, 2 veces al año. ¿Qué pasa ahí con los laxantes? ¿Nos podemos ocasionar algún daño si lo hacemos autónomamente? Realmente hay laxantes que sí pueden utilizarse de manera frecuente y por periodos prolongados. Ahí pues sí se ha demostrado que no generan daño, pero hay otros que sí a lo mejor su uso a largo plazo sí puede traer problemas. Al momento que uno habla sobre laxantes, pues lo más importante es para qué se utilizan, ¿no? Básicamente un laxante es un medicamento o un suplemento que se utiliza para facilitar las evacuaciones, ¿no? Entonces partimos desde ahí. Sin embargo, sí es importante saber que los laxantes, por ejemplo, a diferencia de los probióticos, sí pueden tener efectos secundarios, sí pueden relacionarse a
situaciones que ponen en riesgo la vida. Entonces sí es importante que en el caso de ellos particular sí se defina muy bien cuál se va a utilizar y el tiempo, porque a lo mejor sí nos puede afectar. Como así un ligero dolor abdominal o una diarrea, hasta cuestiones más severas, ¿no? Como puede ser una falla en el riñón o hasta una oclusión del intestino, ¿no? Para todas aquellas personas que a lo mejor se rehúsan, ¿no? A acudir a valoración médica, a una cita con el gastroenterólogo, ¿cuáles son los laxantes con los que tienen que tener cuidado? Usualmente, pues no hay uno que podamos decir es de cuidado. O sea, cada laxante tiene su indicación. Podríamos decir que los que son asociados a polvos o a ciertas fibras son los que son menos riesgosos. Okay. Sin embargo, cuando ya utilizas un laxante que ya vienen en pastillas o en geles, a lo mejor ahí sí hay que tener cierto cuidado. Podemos decir, no sé, lo que es el polietenglicol o el psyllium plántago, que son los más comunes. Esos sí son laxantes que se pueden utilizar de manera prolongada y con mucha tranquilidad. Sin embargo, ya otros como es el ducosato, el picosulfato, esos sí a lo mejor van a ser un poquito más peligrosos y a largo plazo sí, o inclusive a corto plazo pueden traernos problemas, ¿no? Ok, doctor. Para aquellas personas que lo hacen más como de rutina, no nada más porque tengan algún malestar, sino que es creencia ya de cada quien, ¿no? Que cada una vez al año, no le estaba comentando ahorita. ¿Qué tan cierto es esto? ¿De qué, perdón? De hacerlo de rutina, o sea, sin sentir algún malestar. De utilizar laxantes. Pues realmente dependería del tipo de laxante que se va a utilizar. En general, no es malo utilizarlos dependiendo el que sea y el tiempo que se vaya a utilizar. Aquí yo creo que la pregunta del millón es por qué se están utilizando, ¿no? Si el paciente tiene una buena evaluación y podemos definir la causa de su estreñimiento, pues bueno, a lo mejor sí estaría bueno que los utilizara sin preocuparse o sin una valoración. Pero si en este caso a lo mejor el estreñimiento está siendo un signo de alguna otra cosa, no sé, puede ser una isquemia mesentérica, o sea que alguna arteria del intestino se está cerrando, o tiene un tumor, o tiene algún sangrado, pues definitivamente el laxante solamente va a ser una medida temporal que a lo mejor le va a ayudar, pero no va a resolver el problema. Y a lo mejor ese periodo de tiempo en el cual él está decidiendo tomar el laxante en lugar de tomar una buena valoración, es tiempo crítico que a lo mejor si lo pudiéramos haber encontrado, documentar algo de manera rápida, temprana y con un mejor pronóstico, ¿no? Entonces, es por eso que al momento de ver que de repente una persona que no era estreñida y comienza con estreñimiento, pues sí sería buena opción que tuviera una evaluación médica, ¿no? Pues los invitamos, por supuesto, aquí en nuestro hospital. El doctor está con nosotros, nos podría compartir el horario en el que se encuentra y también pues para aquellas personas que a lo mejor están interesadas en tener una cita con un gastroenterólogo. Pues claro que sí, nosotros estamos aquí en Hospital San José, en el consultorio 310, de lunes a viernes. Y pues estamos con todo gusto para aclarar dudas, comentarios y pues un placer estar en esta conversación contigo. No, muchísimas gracias, doctor. El placer es de nosotros. ¿Y alguna otra recomendación que quiera brindar ya por último a nuestro auditorio? En general, pues yo creo que la recomendación que se le puede dar a cualquier persona, pues hay que tratar de mantener un peso saludable, realizar ejercicio, alimentación sana. Son cuestiones que deberíamos de tener básicas para todos. Sin embargo, pues no las tenemos. Entonces, en general, empezando desde lo más básico, que es la alimentación, el peso y la actividad física, creo que vamos por buen camino. Creo que sí. La prevención siempre es la mejor salida. Así es. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Esperen más de esta información y sobre todo vamos a desmentir muchísimos más mitos en la salud. Nos vemos, síganos en nuestras redes sociales. También si quiere compartir sus redes sociales, doctor. Claro que sí, es gastroenterólogo, doctor Montes. Me pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Ahí estamos al pendiente. Sale, vale, nos vemos. Adiós. Hasta luego.